bueno, me preguntan, ¿y por qué desde acá? Bueno, vamos a decirlo, el idiota fui yo, no grabé la intro y directamente me fui a la conversación. Pero bueno, en resumen, vamos a tener un tema muy interesante el día de hoy, que es el periodismo deportivo en Bolivia. Y bueno, y muchas cosas más. Sin darle mucha vuelta, tengo dos invitados muy importantes en el ámbito del periodismo deportivo. Pero como le digo, nuevamente invitarles, síganme en mis redes sociales, síganme en YouTube, suscríbanse si quieren, también en mi TikTok, en Twitter, también en mi Instagram. Y bueno, sin darle mucha vuelta, los dejo ahora sí con el podcast del día de hoy. Vamos a hablar sobre el periodismo deportivo, específicamente en nuestro país, en Bolivia. ¿Es influyente? ¿No es influyente? Varias cuestionantes sobre lo actual y lo nuevo del periodismo deportivo. Pero ahora sí voy a tener dos invitados con mucha experiencia en el periodismo deportivo. Uno de ellos, que estuvo prácticamente, fue el jefe de deportes en el diario El Deber, ahora es el gerente general de una multimedia llamada RDC Deportes. Lo presento en este momento a Mauricio Cambará Ferrufino. ¿Cómo estás, Mauricio? Sí. Muy buena. Hola Jesús, gracias. Bueno, gracias primero por la invitación y por hacerme participar de este podcast. Bueno, listo para conversar de lo que vos nos digas. Pero también no voy a estar solo, también me va a acompañar, como se dice, alguien que fue, bueno, recientemente murió el doctor Don Brisma Kreyler, como se dice, un personaje del periodismo deportivo, como se dice, fue uno de sus hijos, uno que recibió toda esa pasión. Actualmente está igual como conductor en el programa 11 más 11 Fútbol, está también igual como el gerente, como se dice, todo el contenido de RDC Deportes. También le doy el más cordial saludo a Julio César Lozada Méndez. ¿Cómo estás, Julio? Hola Jesús, saludo para vos, para la gente que te acompaña y para Mauricio, pues director de RDC Radio Deporte, que ojalá tengamos una linda tertulia, ¿no? Muchos me preguntan, bueno, ¿por qué en este escenario? Porque aquí el cuartel general de RDC Deporte, aquí se crean, como se dice, las locuras. La verdad, bueno, la primera pregunta para que la gente los conozca, en este caso primero Mauricio va a responder, luego Julio. En este caso, ¿quién es Mauricio Cambará Ferrufino? Su hoja de vida, qué carrera estudió, cómo fue que llegó a gustarle esto del periodismo deportivo y por qué se decantó por el periodismo deportivo. Bueno, en realidad siempre me consideraba un fanático del fútbol al que le gusta escribir, pero en realidad creo que mi gen es de periodista. Soy un periodista que nació en radio en un momento, que después, bueno, tuvo su mayor paso en el periódico, en el periodismo escrito. Trabajé 20 años en el Deber. Que bueno, gracias a que trabajé ese tiempo en el Deber también me permitió ver otro panorama, es decir, hacia dónde caminaban los medios. Ya en 2010, 2011 ya tratábamos de hacer con lo que teníamos multimedia, así hacíamos web, naciendo nuestra web ya a pleno, hacíamos televisión, hacíamos para el Mundial o para la Copa América, hacíamos radio, donde además de programa hacíamos transmisiones de fútbol, hacíamos periódico, obviamente, que era el tronco de lo que se cimentaba, y al mismo tiempo hacíamos productos que iban a ayudar a ese tronco, es decir, ya íbamos proyectando lo que se venía en esta época, que era todo el tema multimedia, ¿no? Y actualmente en RDC Deporte estuve también como presentador en PAT, trabajé en MediaPro un tiempo, casi un año o más de un año, y después obviamente hice televisión con PAT, siempre en PAT, presentando siempre deporte, ¿no? Actualmente RDC Deporte siempre ha sido nuestra pasión, creada en el 2020 cuando nos salimos de ver. RDC Deporte, que nace con la idea siempre de ser un referente del periodismo deportivo. Estamos en eso. Cada día la lucha es incesante, porque lo que queremos es eso, ¿no? Que la pasión que llevamos dentro también se la podamos transmitir a la gente, ¿no? La misma pregunta para Julio César. ¿Quién es Julio César Lozada? ¿Cómo fue que se metió ese rumbo del periodismo deportivo? Porque claro, recordemos que acá en Bolivia no hay exactamente esa rama, como se dice en los estudios. ¿Y cómo fue que llegó a parar, bueno, en este caso en RC Deportes, Julio? Mi nombre completo es Julio César Lozada Méndez. Yo siempre fui, creo y considero un apasionado por el periodismo deportivo. En el barrio, actualmente, por ejemplo, algunas personas ya bastante mayores decían, y me catalogaban como que si yo fuese un loco. Decía, Lozada, uno de los Lozada es loquito. Porque yo desde temprano me iba, por supuesto, a los campeonatos de barrio, a empezar a transmitir, a empaparme de cómo estaba la tabla de posiciones de los que participaban, quiénes eran los jugadores más importantes en ese campeonato, insisto, campeonato de barrio. Y bueno, la pasión siempre fue esa por el periodismo deportivo, ¿no?
Tuve mis primeros inicios cuando hubo Díaz Monge en el tema netamente de radio. Luego el paso importantísimo que di fue con el doctor Bismarck Creiro Flores, a quien le agradezco muchísimo a él, a toda su familia, por permitir ingresar a lo que era Campeones del Deporte, uno de los programas que había en Santa Cruz, y en Bolivia uno de los principales, el que era mayor referente como programa deportivo en televisión, porque nadie puede discutir de lo que siempre ha sido el diario Mayor El Deber, y está hablando específicamente de su sección deporte. Referente número uno en televisión era Bismarck Creiro Flores, campeón del deporte, con quien hicimos el trabajo, me recuerdo el trabajo nocturno, en horario de noche, y los fines de semana durante el día o todo el día, porque en la mañana o en la tarde estudié en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la carrera de Comunicación Social, y ustedes saben que el tema de los horarios te dan cierto espacio para poder o estudiar o trabajar. Y después tuve un paso importante ya con el Deber Radio, una invitación que me hace casualmente Mauricio Cámara Ferrufino, gente que me recibió muy bien con los brazos abiertos. Tuve la oportunidad de hacer también televisión en Activa TV. Gracias al diario Mayor El Deber, tuve la oportunidad de conocer otros países para hacer coberturas de Copa América, de eliminatoria, de Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Y bueno, ¿cómo caigo aquí a RDC Redacción Deportes? Con también la idea que siempre tuvo Mauricio Cámara Ferrufino de cuando él deja el diario Mayor El Deber, por supuesto siempre estaba esa idea, esa intención de armar algo propio, algo con ese, como dice él, ese gen que no cambie y que todo lo aprendido en, digamos, en otra casa, en una casa periodística, por supuesto se pueda reflejar algo que estoy plenamente seguro de que RDC Redacción Deportes hoy por hoy es referente no solo a nivel Santa Cruz, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque permanentemente tenemos contacto con colegas de toda parte del mundo, donde si se genera una información en Santa Cruz, en Bolivia, que tiene una repercusión e importancia hacia el resto de Sudamérica o Europa, siempre nos contactan. Bueno, Julio, Mauricio, mi pregunta ahora, ya metiéndonos más a la temática, últimamente, estos últimos años, se le ha cuestionado mucho el periodismo deportivo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, específicamente, lastimosamente, por temas de influencia del mismo periodismo argentino. Porque si vemos y analizamos, los periodistas argentinos son muy partidarios y muchas veces se ha dicho que el periodismo deportivo no debería ser considerado en sí periodismo porque no es objetivo, porque a veces se parcializa. ¿Para ustedes creen que es así o es muy distinta la tónica? Bueno, a ver, una de las cosas que nosotros aprendimos fue que en realidad no hay persona, no hay, en el periodismo no es que somos objetivos, somos lo menos subjetivos posible. En realidad es eso, ¿no? Si uno le pregunta, digamos, al periodista, ¿son hinchas de algún equipo? Estoy seguro que todos vamos a decir que somos hinchas de algún equipo, porque si no fuéramos hinchas no nos hubiéramos metido a esta línea del periodismo. Lo que sí creo que hay que saber entender bien que antes que nada, es decir, antes que específicamente, digamos, nos centremos en el hincha, está el periodista. Y el periodista tiene que tener pues una línea bien marcada, bien establecida, que últimamente se ha ido deformando, se ha ido perdiendo. ¿Por qué se ha ido perdiendo? Porque al estar invadido por las redes, al ser invadidos en el buen sentido, porque en realidad creo que son un beneficio en realidad para los periodistas, pero o si quieren lo cambio, a esa ola que viene de redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, de TikTok, de Twitch, esa ola que viene nos ha obligado a navegar. Nosotros somos, fíjense ustedes, bueno, nuestra generación somos los bisagras, es decir, que conocimos, así como conocimos el VHS, así como conocimos el Blu-ray, así como conocimos el DVD, ahora vivimos en el tema de la televisión en línea con Netflix y con lo demás que hay, ¿no? Es decir, conocemos ambos lados. Pero así como conocemos todo eso, también debemos conocer específicamente el gen del periodista. ¿Por qué el gen del periodista es clave? ¿Por qué hago especial énfasis en el gen del periodista? ¿Y por qué digo que ahora ha comenzado a deformarse o se está deformando? Porque los periodistas estamos obligados a navegar en aguas profundas. Eso es lo que nos diferencia, sobre todo los de deporte. Eso es lo que nos gusta el fútbol. Eso es lo que nos diferencia del futbolero. Es decir, nosotros navegamos por aguas profundas. No somos la espumita del agua de arriba. La espumita del agua de arriba es el clásico futbolero que postea, por ejemplo, a ver, vamos a ver la última noticia. Conejo Arce puede venir a Blooming
Conejo Arce puede venir a Blooming, le vendría muy bien el conejo, no sé qué. El periodista le tiene que decir a su lectora o le tiene que decir a su oyente o a su televidente, decir cómo viene, por qué viene, quién lo trae, cómo fue la negociación, qué estaba haciendo el conejo, con quién estaba entrenando, qué pasó en este último tiempo con él, en qué equipo jugó, cuándo fue su último gol, cuál es su experiencia de selección. O sea, navego y le doy todo de una manera simple, sencilla, pero sobre todo muy eh, correcta, en realidad, porque al final de cuentas lo que a mí como periodista me debe interesar es lo que informo a mi televidente, a mi oyente o a mi lector. Si es algo polémico, digamos, igual sigo navegando por aguas profundas, contrastando. No puedo yo tirar solamente una sola fuente. O sea, como periodista, fíjense ustedes que estoy navegando por abajo. Hoy las redes han, entre comillas, mal acostumbrado a que el que es futbolero muchas veces siente que es periodista, eh, pero más allá del título de periodista, decir que no le interesa navegar por aguas profundas. Eso es lo que ahora hay que comenzar a cambiar, es decir, a bien utilizar esa ola que viene, ¿no? A bien utilizar y a no dejarse malutilizar con esa ola que viene, porque gracias a esa ola hemos caído muchas veces en comodidad. Yo le decía ahora más temprano a los chicos, les decía, es importante que en esta etapa, no sé, si nuestro sello de aquí somos multimedia, si no necesariamente tenemos que hacer de todo. Tenemos que saber de redes, tenemos que saber de escribir, tenemos que saber de tele, de radio, tenemos que saber de web, tenemos que saber de streaming, no. Pero sí conocer de todo. No hacer de todo, que es muy distinto. No hacer de todo, pero sí conocer de todo. Para que la información que nos llegue a nuestras manos sepamos por dónde se la puede explotar mejor. Bueno, Julio, no sé si A quieres ver, contar algo. yo voy a ser bastante agresivo en algunos términos. Lamentablemente el periodismo deportivo en nuestro país se ha prostituido. Yo creo que el periodista nace para ser periodista. Por eso decía anteriormente, vos tenés que nacer con esa vocación, tenés que saber de que realmente esto te gusta y que vos apuntalás a llegar a ser periodista. Lamentablemente, digo lamentablemente, hoy por hoy en nuestra sociedad, como decía Mauricio Cámara, que porque postea algo te considera periodista deportivo. Y no es así. Vos tenés que saber del que el periodismo llevás en la sangre el periodismo deportivo. Muchos, a manera de no criticar, pero a la vez lo voy a criticar, muchos llegaron al periodismo deportivo simplemente porque su hermano se dedicó evidentemente al periodismo deportivo y porque lo vio en tele, porque lo escuchó que hablaba en la radio, porque leyó una nota que escribió en un diario, en un periódico, y dijo, yo quiero seguirlo a mi hermano. Y no es así. A vos te tiene que nacer eso de ser periodista. ¿Por qué? Porque si vos nacés como periodista, si vos realmente sentís esto con mucha pasión, sabés que vas a tener responsabilidad y tenés que saber cómo es la forma, la dinámica de poder hacerte entender de la mejor manera posible a tu lector, a tu televidente, a tu oyente, por último, hasta el amigo, hasta tu vecino, que sabe que sos vos periodista deportivo y que te puede formular una pregunta a saberle qué manera y qué forma es lo que tenés que responderle. Porque es una tarea bastante compleja, linda, pero a la vez difícil. ¿Por qué? Porque el amigo cree que porque sos periodista tenés que saberlo 100%. Cree que estás en la obligación de saberlo 100%. Y no digo que tenemos la obligación, pero sí estamos obligados a indagar y tener los dos contrastes de una versión con respecto a un hecho que haya ocurrido y que de forma responsable uno tiene que transmitirlo. Mira, yo toda mi familia siempre estuvo apegado al derecho. Uh-huh. Toda mi familia. Y resulta que el único que se inclinó por el tema de la comunicación, específicamente por el periodismo deportivo, fue este servidor. Después ya agarré, por ejemplo, la carrera de Derecho, porque también siempre me gustó, pero yo sé que el periodismo es mi pasión. Y por esa pasión que uno tiene, es donde tiene que tener la mayor responsabilidad posible para que vos te hagas entender de lo que querés transmitir, pero sobre todo con un marco de respeto, con un marco de ser responsable, porque te van a escuchar, te están escuchando o te están leyendo la nota que vos plasmaste en un periódico,
persona quizás más intelectual que vos. Por eso es que tenés que ser responsable. Esa responsabilidad que ustedes me dicen ambos, va de la siguiente manera. Como muchos dicen que lastimosamente nos hemos mal acostumbrado y muchos consideran que el periodismo boliviano ya es prácticamente la copia y pega de otros países. Antes Bolivia tenía su propio estilo, no lo tenía, o es que lastimosamente la nueva generación de periodistas se ha mal acostumbrado a decir, si ven esto en la tele de afuera, lo plasman acá, pero prácticamente sin darle su propio estilo. Yo voy a comenzar con eso. A mí me parece, si yo veo algo bueno, lo copio. Está bien copiar, si es bueno. ¿Cuál es el desafío nuestro? En realidad el desafío nuestro es bolivianizar lo bueno que vos veas afuera, bolivianizarlo. ¿Cuál es el problema ahora? Que queremos, que copiamos, pero no bolivianizamos. Es más, si estoy en Santa Cruz, cambalizamos. Si estoy en RDC, RDizamos. Es decir, lo voy cocinando hasta que me llegue hasta mí. El problema ahora es que, por ejemplo, porque además nosotros, los bolivianos, ¿quién más que nosotros conoce bien nuestro público? ¿Quién más que nosotros los cruceños conocemos nuestro público? ¿Quién más que nosotros los de RDC conocemos a nuestro público? ¿Quién más? Es decir, el problema es que ahora se piensa que las sociedades donde traemos la copia es nuestra misma sociedad. Te voy a dar un ejemplo. Muchos piensan, por ejemplo, de que mucho copiamos a la Argentina, ¿no? Mucho. Hay mucha copia de lo que pasa en el periodismo argentino. Mucha copia. Bueno, y no está mal, insisto, pero es la misma sociedad. Una vez hicieron en el periódico un suplemento que se llamaba Chic. Y pensado en Buenos Aires, para una sociedad como Buenos Aires, esa sociedad parecida de Santa Cruz, para nada. Porque al final de cuentas los, entre comillas, famosos se acaban. ¿No? Para Buenos Aires estaba muy bien. ¿Funcionó acá? No funcionó. O sea, insisto, si vos copiás, bolivianizás. Primer desafío. Si estás en Santa Cruz, cambalizás. Y después en la empresa que estés, porque vos la tenés que conocer tu empresa, quiero copiar como hace el Chiringuito, se discuten y todo. ¿Funcionará acá? Planteo, o cómo lo copio y cómo lo bolivianizo. Yo escucho en transmisiones, por ejemplo, una mufa, ¿no? Mufa. ¿Sabrá toda la gente que es mufa? Una piña. O se agarraron a los piñazos. Dice. Piñazo, está bien, Dios, tan rico que es nuestro lenguaje, ¿no? Se agarraron a los golpes, se agarraron a puñetazos, se agarraron a quiñar, no sé, pues, ¿no? Pero es tan rico nuestro... Pero fíjense ustedes, digamos, entre comillas, nosotros no sabemos copiar y bolivianizar. Pensamos que de la misma sociedad que se lo copia va a funcionar acá, ¿no? Ese es el desafío nuestro es ese. Yo recuerdo que nosotros hicimos, mira, rapidito, para correr un rally Dakar. En ese Dakar vimos en Perú que había tocado viajar a España y en España yo vi que habían las cartillas y que para la sobrevivencia en los periódicos en el 2012, 2010, 2012, los periódicos hacían cartillas y en sus cartillas lo que terminabas de rellenar te ganabas una tablet, te ganabas... ¿No me entiendes? Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos cartillas para elevar las ventas en el periódico? Y copiamos lo que hacía el Perú con un periódico peruano de regalar una movilidad que recorría el Dakar, ¿no? Y esa movilidad se la sorteaba con unas cartillas que todo el mundo veía y de ahí se las sacaba. Entonces nosotros lo bolivianizamos. ¿Cómo lo bolivianizamos? Lo bolivianizamos primero haciéndosela sencilla para que puedan jugar con las cartillas. Como ya la gente aquí sabe jugar un bingo, lo hicimos lo más parecido a un bingo. Los periodistas viajaron en realidad por todo el Dakar y después se hizo un sorteo. Es decir, fue tan exitoso, porque con la gente de marketing logramos bolivianizarlo. Es decir, contagiamos a la gente en Santa Cruz. En el periódico era impresionante la cantidad de gente rellenando, comprando su periódico, cortando, bolivianizar. Ahí está el desafío. Entonces, Mauricio, vos decís que no está malo copiar, sino ya adaptarlo a lo tuyo, a lo nuestro. Imagínense, yo estoy seguro que también debe haber
españoles, argentinos, uruguayos, donde usted diga, que vienen y copian también de acá. O que copian ideas ahora que nos ven en internet. Estoy segurísimo. Estoy seguro que, por ejemplo, un ejemplo, a la gente de La Paz debe copiar de Santa Cruz. La gente de Santa Cruz debe copiar a la gente de La Paz. Insisto, de La Paz, de Cochabamba, del interior, del mismo Beni. Pero la pregunta es, bolivialícenlo. Si estoy en La Paz, lo paseñizo esa copia que de Santa Cruz, porque no son, de repente no. Porque acá es Blooming y Oriente, allá es Bolívar y Stronger, ¿no es cierto? O sea, va a ser distinto. ¿No ves? No está para copiar. ¿No? La clave es, ¿listo?, saber copiar pisando sobre la sociedad que nosotros más que nadie conocemos. Mira, yo lo invito, y lo invito a todos tus seguidores, a tus compañeros de universidad, a que lean una nota que se publica en RDC, Redacción Deporte, su portal, en Facebook, en toda su plataforma, del día domingo pasado, donde es una entrevista donde hay 10 puntos que son importantes y son tremendamente influyentes y que va a enriquecer tu formación como comunicador y sobre todo como periodista deportivo. Hay muchísimos que han tenido una escuela importante fuera del país, en la Argentina más concretamente, pero a la hora, como decíamos, a la hora de venir y hacer ese trabajo ya para un público cruceño, camba, boliviano, nunca utilizaron una terminología de afuera. Y hoy, como decía, no es que esté mal, pero tenés que saber cómo adaptarla. ¿Por qué? Porque es penoso que se vaya perdiendo el léxico tan rico que tenemos en Santa Cruz, por ejemplo. Pero resulta de que fácilmente, por querer incluso copiar ciertos estilos, terminamos perdiendo la esencia misma de lo que uno es como periodista deportivo. Por querer imitar a uno. Está bien que uno admire, uno sea un seguidor de cierto periodista, porque en todo ámbito de la profesión, uno tiene a alguien que admira, que lo ha seguido y que dice, para mí ese ha sido un maestro. Pero la originalidad, eso tiene que ser tuyo. La originalidad. Es bueno copiar, insisto, es bueno saber cómo plasmarlo ya a tu público, a la gente que te está siguiendo. Por eso lo invito. Hay una entrevista de los 10 puntos del legado que deja el doctor Bismarck Kreider. Y esos puntos coincidíamos plenamente y es ahí donde nos enfocamos, lo charlamos otro día con Mauricio, porque hicimos esa nota sin haber visto un reportaje que duró más de 35 minutos de la vida que tuvo Bismarck Kreider como periodista deportivo, en toda su faceta: político, vendedor comercial, de publicista, relator, cronista, escritor y todo lo que vos querrás. Y realmente te vas a topar con una nota, una entrevista, que te va a enriquecer y ahí vas a saber de qué importante es la originalidad que tiene cada periodista deportivo para poder ser entendible con un léxico sencillo, pero que realmente sepa lo que querés transmitir y con seguridad que vas a tener una recepción bastante acertada. Bueno, ahora quiero un poquito cambiar el rumbo, pero sí abocar el tema del periodismo. A ver, estamos en una era en la cual ya todo es digital prácticamente, o sea, están las redes sociales, está Twitch, está YouTube, está TikTok, muchas redes sociales. Y como decían ustedes, a veces la inmediatez, pero la consulta que lo quiero hacer a ambos es, el periodista, específicamente como persona usted que de mucha experiencia, se ha sabido o se tiene que adaptar como sea esta nueva era, porque lastimosamente, como estábamos charlando antes de empezar la grabación, ya cualquiera, sí, está bien dar la noticia, pero como decía Mauricio, no se meten a la profundidad. Pero al periodista deportivo, un consejo para los nuevos, tiene que como sea meterse y seguir actualizándose en este nuevo mundo, y especialmente también para los antiguos, como en el caso de ustedes. Yo creo que benditas sean las redes sociales, de verdad. Benditas sean, porque está muy bueno las herramientas que nosotros podemos tener aquí. En 5 minutos yo puedo revisar, y me encanta, por ejemplo, el Twitter. Yo en 5 minutos sé lo que pasa. 5 minutos sé lo que pasa en Bolivia, sé lo que pasa en España y sé lo que pasa en Argentina, que son los 3 países que voy monitoreando, porque bueno, me interesa saber qué pasa con Argentina, Messi, el fútbol argentino y compañía, qué pasa en España, Real Madrid, Barcelona y compañía. Entonces en 5 o 7 minutos ya me sé toda la actualidad, en 5 minutos. Benditas sean las redes sociales.
Imagínense ustedes, antes era difícil, antes era yo tenía que esperar que venga una revista, la revista Leerme Lata, eso ya había pasado un montón de otros hechos, entonces era más complicado. Ahora puedo buscar en YouTube, viene, no sé, pues viene los premios TVETS que se dieron ayer, entonces pongo quiénes fueron los últimos días, quién lo creó TVETS, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Insisto, conocer y saber qué lanzar, por qué redes y por dónde, qué lanzar y por qué redes lanzar. Ya ni siquiera uno puede decir por qué redes, por qué medios lanzar, porque las redes se han convertido en un medio. El otro día hacíamos un ejercicio con unos chicos también de la universidad. Yo les decía, a ver, ¿qué comunicar? El desafío ahora es qué comunicar y por dónde comunicar. Ese es el reto ahora. ¿Qué comunico y por dónde comunico? Porque incluso lo que muchas veces yo considero que es buenísimo para comunicar, no lo saco por la plataforma correcta, se va a terminar perdiendo. Tengo la primicia en mi mano. Un ejemplo, ¿no? Juan Carlos Arce me acaba de confirmar de que va a ir a Blooming. La tengo la primicia en la mano. ¿Cómo la doy? ¿Cómo la saco? Le voy a poner un ejemplo. Si solo lo doy por radio, Juan Carlos Arce se confirma que va a Blooming. Listo. El que no me escuchó, no se enteró. O no, la voy a tirar por la tele. Confirmamos que Juan Carlos Arce acaba de confirmar de que va para Blooming. El jugador ya firmó su contrato y en la tarde, a las 5 de la tarde, lo van a anunciar. Primicia aquí de RDC Deportes por la tele. Si no escribí una nota en la web, ¿no? Juan Carlos Arce confirmó que, miren, web. Entonces ya estoy atacando al que me lee. Si no lo doy en las redes, vamos a hablar de Facebook y vamos a hablar de Twitter. Porque en Twitter, antes que lo presente, se confirma Juan Carlos Arce va a Blooming. Ya lo tiré en Twitter. Hago un buen post en el Facebook. Buen post navegando por adentro. Se confirmó que Juan Carlos Arce, por lo menos unos 5 párrafos, llega a Blooming, la dirigencia hizo esto, otro, el jugador hace tal. Estoy atacando Facebook, Twitter, ya ataqué radio, ya ataqué tele. Pero si solo ataco tele y radio y no vive la noticia en las redes, se murió, no se enteró el que no lo leí, el que no lo escuchó y el que no lo vio. Por eso es clave qué comunicar y por dónde comunicar, saber cómo utilizar esos medios que nos ha dado Dios. Increíble la posibilidad que tenemos ahora aquí al alcance de la mano. Mira, yo te voy a decir algo, Jesús. Es cierto, el aparecer las redes sociales, el aparecer el tema del internet, la facilidad con la que vos podés llegar a tener una información, también tenés el paso de saber de dónde obtuviste para poder confirmar, ratificar, digamos, de que esa información es cierta y valedera. Si vos tenés la información, evidentemente saber en qué momento, por dónde y qué impacto te va a dar de aceptación lo que vos querés. Lo que a mí en particular me preocupa es que aparecieron toda la tecnología y esto se ha perdido. Vos al estadio Ramón Tawich Aguilera, a los entrenamientos de fútbol, ya no pillás a los nuevos periodistas con un lapicero y con una libreta. Eso es lo que realmente es preocupante. ¿Por qué? Porque así como los periodistas de la vieja data, de años anteriores, tuvieron que acostumbrarse a ciertas modernizaciones, pero no se han olvidado de esto. Esto no puede dejar de ocupar. Y a veces se nos ha pasado que realmente llegás a hacer una cobertura y no tenés un bolígrafo y una libreta. ¿Qué tal si vos estás cubriendo un entrenamiento, lo escribí, papá, o guardás en tu celular y no te diste cuenta y a la media hora se te apaga el celular? ¿Dónde tenés los datos para después elaborar la nota? Entonces, una libreta y un bolígrafo es lo que harto se está perdiendo. Y mira, en RDC, Redacción Deporte, y es lo que decíamos en su momento con Mauricio, lo que se busca es ir más allá del tema de lo que es la noticia en sí. Porque todo el mundo puede sacar de que, a ver, llega Juan Carlos el Conejo Arce a Blooming y listo es la sensación porque llega a Blooming. Todo el mundo. Y puede incluso sacarlo a alguien que tenga, por consciente, hasta más seguidores que vos, siendo vos un periodista ya formado, con lo vos querrás. Pero ¿dónde está el reto de uno? El reto está darle mayores elementos para que yo lector, o yo oyente, o yo televidente diga,
Todo el mundo sabía todo el mundo informó de que Juan Carlos Arce llega a Blooming. Pero en RDC informó de que hace 4 o 5 meses que está trabajando solito en gimnasio, hace 4 o 5 meses que se vinculó, por ejemplo, al Ready, hace 2 semanas que era un hecho de que iba a llegar a Oriente Petrolero. Es decir, todo ese elemento te lo da el buen periodista y es ahí donde podés y donde definitivamente marca una diferencia y es lo que se busca, por ejemplo, aquí en RDC Deportes. Varias veces a los dos le ha tocado en un momento, porque hay que ser sincero, como dice, benditas sean las redes sociales, pero también llega muchas veces información que pareciera ser creíble, pero es falsa. ¿Cómo llegar a filtrar cada información y saber cómo se dice analizar? Porque vamos a ser sinceros, la pandemia ha costado ya para que clubes o instituciones poder investigar más o verificar si cierta información es verdadera o no. Ese es un desafío, ¿no? El problema hoy pasa por el querer ser los primeros. En realidad, por eso es que la gente va a los medios, fíjense la importancia de los medios, cuando quiere chequear o confirmar una noticia si fue verdad. Si lo dijo tal medio, entonces es verdad, ¿no? Yo lo vi en las redes, cualquiera lo posteó, si es algo fuerte, me voy al medio para confirmar si es verdad. ¿Quiénes trabajan en los medios? Periodistas. La ventaja de los periodistas con relación al resto, de los posteadores, incluso de los youtubers, O los TikTokers ahora. La ventaja es que yo sé oler qué es noticia, ¿no? Esa es la ventaja, porque si yo sé oler qué es noticia, voy a saber por dónde ir y cómo confirmar qué es noticia. Yo la confirmo. Si, ¿me entiendes, no? O sea, es muy distinto a alguien que es espuma a alguien que navega en aguas profundas. Es un desafío, hasta ahora sigue siendo un desafío. He visto varios portales incluso que hablan de Bolivia Verifica, por ejemplo, uno de ellos, que verifican la información si es verdadera o falsa. Los medios muchas veces tienen que salir a aclarar, nosotros es falso lo que está circulando con nuestro sello. Pero ahora la gente cada vez está... Cuando he visto, han matado a un montón de personajes, digamos, y ya a la gente no les cree, ¿no? A no ser que, porque muchas veces fue a los medios a confirmarlo y era mentira, entonces ya no les cree. Sí, el desafío, insisto, en estos tiempos es que la noticia esté totalmente verificada antes de lanzarla, porque tu credibilidad como periodista y como medio, eso no se negocia. Yo te digo algo, Jesús, los años de experiencia tienen, en estos tiempos modernos, tienen mucho, mucho que ver para tener credibilidad. Vos cuando tenías tus buenos años metido en esto y has tenido una formación de credibilidad, de responsabilidad, del respeto hacia el que entrevista, hacia el protagonista de la noticia, que es dirigente, que es futbolista, que es árbitro y que es de cualquier disciplina, ya mismo vos te vas adquiriendo tus lugares de fuente informativa. Por ejemplo, a vos te conta, siempre en RDC nosotros, cuando ha circulado una información, sea cualquiera que la haya lanzado, nosotros mandamos un mensaje al protagonista o al cercano protagonista de esa noticia y al minuto le responden a RDC. Eso es gracias a todo el esfuerzo, porque relativamente en determinado momento es un esfuerzo que uno hace de tener mucha responsabilidad con tu profesión, de que lo vas adquiriendo y lo vas ganando. Hoy por hoy, lo que apena muchísimo es que no haya un respeto hacia la fuente. Y bien insistir, en RDC nosotros tenemos una cultura, una costumbre y de respeto de que quien sacó la primera información, noticia de un hecho evidentemente comprobado, corroborado, en RDC está la noticia, pero indicando fuente y medio quien publicó, o en el contacto o la entrevista que tuvo con ese medio, y ese protagonista ha generado cierto hecho noticioso. Pero a la inversa, hay muchos que no respetan. Entonces, eso no es bueno. Simplemente por ahí decirle a los
nuevos comunicadores que se están formando, es importante y vas a tener mejor altura, vas a ser mejor visto como profesional si te acostumbras a respetar las fuentes, a respetar de dónde sacaste ese hecho noticioso o de dónde viste por primera vez un hecho que realmente ha tenido un impacto y tenerlo por seguro. Si empezás a trabajar de esa forma, vas a tener un crecimiento y vas a tener una credibilidad que es importante hacia la gente que te sigue, ya sea por tu radio, por tu programa de televisión, por tu revista, tu periódico, por tus redes sociales y todo lo que vos querrás. A eso quería llegar. Ahorita, por la situación, claro, económica, la pandemia, ha sido difícil llegar, por decir, instalarse en medios tradicionales como la radio, la televisión o hasta sacar un periódico. ¿Ustedes cómo han visto la aparición de medios, por ejemplo, Twitch, que ha sido la sensación con el caso de Ibai Llano, en el caso de Gerard Romero con Gigantes, que es puro periodismo deportivo de Barcelona? ¿Cómo lo ven? Que ahora tengamos, como se dice, ahora una nueva alternativa a poderse lanzarse, como en el caso de estos medios o estas redes sociales. ¿Lo ven favorable? ¿No lo ven favorable? Bueno, esto es una opinión personal. A mí me encantan que nos obligan a los periodistas a reinventarnos cada vez y a competir. Eso está espectacular. Porque el que no se reinventa, el que no se prepara para competir, me encantó una de las cosas que nos dejó Bismarck, por ejemplo, el trabajo invisible hace al periodista que al final de cuentas va y emite un criterio o da una opinión a través de las cámaras. El trabajo del periodista invisible, es decir, nos obliga a prepararnos, nos obliga a leer, ¿no? Nos obliga a prepararnos, como decía. Cuando hablo de leer es prepararnos. Si estamos leyendo qué pasó, qué hubo, por dónde estar hiper recontra archi multiinformados tenemos que estar. Y está bueno, si ellos hacen ese término y les funciona, y yo soy periodista de radio, de repente necesito reinventarme. No dejar, porque esto me encanta, la radio, pero ver cómo me reinvento con esta otra propuesta que está. Pero, ¿por qué esto así? Esto corre. También, al contrario, yo estoy seguro, los que piensan, ya los medios no tradicionales se acabaron. Necesitamos periodistas que sepan escribir. Para saber, necesitamos periódicos, ¿no? Necesitamos web. Entonces es necesario eso. Necesitamos el papel para poder en algún momento leer panoramas que se pueden venir o desafíos para adelante. Necesitamos radio. ¿Saben por qué necesitamos la radio? Porque solo a través de la radio podemos aprender a vocalizar mejor, a transmitir mejor lo que decimos, a saber cómo lo decimos, a saber qué tipo de expresiones decimos. Prácticamente cama para la televisión. Necesitamos televisión, ¿no? Insisto, pero ya todo lo damos en las redes. No todo está. Sí tiene que haber un 360 en radio, periódico, web, redes sociales. Tiene que haber un 360. Ahora es imposible, ¿no? Por eso insisto, vuelvo al comienzo. Periodistas multimedia, que no hacen de todo, pero que sí saben de todo, porque van a saber qué comunicar y por dónde comunicar. Todo tiene un enlazado. Está buenísimo, a mí me encanta que hayan, porque eso nos obliga. Y no es que seamos de la vieja guardia, ojo, somos nuestra etapa, somos los bisagra, como le dije al comienzo. Bueno, siempre bueno, aparece nueva forma, si querés, de hacer lo gracioso acompañado con información, porque muchísimas veces se hace eso. Y comparto de que es bueno. Mira, esta pandemia ha permitido de que muchos que nunca creyeron estar frente a simplemente un celular y hacer lo que vos estás haciendo, por ejemplo, un podcast, o ocupar, digamos, tu Facebook para dar una vez al día simplemente una opinión referente por ahí a cómo fue una jornada deportiva o de cualquier hecho, está obligado a reinventarte, como te dice, ¿no? Y eso es bueno, eso te va a obligar evidentemente a preocuparte más por estar permanentemente sabiendo la realidad de los hechos. Yo siempre a mí me gusta poner como ejemplo los medios tradicionales que decía Mauricio. Hay mucha gente que no, ya nadie escucha radio. No, la radio todavía sigue siendo un medio importantísimo, porque con la combinación de la radio más un teléfono celular, ahorita de cualquier lugar ya prácticamente podés informar al momento, al instante. Evidentemente
tenés tu público determinado, que es el que te está escuchando, pero como ya está enlazado tu programa de radio con redes sociales, entonces, como decimos, ya está teniendo la oportunidad de lanzar una información y diferente diversidad de público que te está escuchando o te está viendo, en caso si se hace un programa de radio, si está a través de tu programa de radio enlazado con tu página oficial, tu Facebook, tus redes sociales, también lo está lanzando. Entonces creo que es bueno, mientras uno más lo exija, preocuparse por aprender, eso es realmente muy, pero muy, muy positivo, ¿no? Bueno, ahora sí quiero tocar un tema, no sé si puede ser polémico, puede ser al punto, el periodismo deportivo, el periodista deportivo, ¿es influyente? ¿En qué me voy con influyente? Vamos a ir al caso concreto, el último clásico paceño, ¿no? Por ejemplo, de cierta región decían, es el clásico nacional. Acá no se le decía el clásico nacional por X, Z motivo, ¿no? Pero que me voy, ¿es aún influyente o es influyente el periodista deportivo con la opinión que vaya a hablar el día a día la persona? Yo creo que son estos tiempos distintos, ¿no? Estos tiempos te obligan a estar, como decía anteriormente, hiper, recontra, archi, multiinformado. Estos tiempos. Nosotros, hay algo que no se negocia y es la verdad. Eso es innegociable. Los periodistas eso lo tenemos como un principio. No se negocia la verdad. Una cosa es que los periodistas, todos, intenten ser o convertirse en virales en detrimento de la verdad, ¿no? Yo prefiero influir por la verdad que intentar influir por querer hacerme viral. No, pero lo dijo este, no, pero ¿es verdad o no es verdad? Eso primero hay que plantearse. Si vos influís por la verdad, eso es innegociable. Y los periodistas, lamentablemente, vuelvo a repetir, la ola esa de la que hablaba ha originado que se sientan cómodos navegando sobre la espuma, no sobre aguas profundas. Esa es una de las cosas que hay que comenzar a cambiar. El chip tiene que comenzar a modificarse. Las generaciones que vienen tienen que entender que no porque tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo YouTube, tengo TikTok, tengo Twitch, ya voy a ser influyente. Son medios, no es el contenido. En RDC, como dice Julio, nosotros tenemos un principio básico, su majestad el contenido. ¿Saben qué es lo que corona a su majestad el contenido? La noticia. Pero para un contenido yo lo preparo así porque el contenido es su majestad. La noticia es lo que corona esa majestad. Porque si yo me preparo un contenidazo y de pronto viene la noticia, viene Julio y me dice, ¿sabes qué, Mauricio? Han confirmado al técnico de la selección y eso se ha confirmado que llega. Eso realmente es una locura. Entonces, eso origina, eso cambia todo. Pero prefiero ser influyente por la verdad que ser influyente por hacerme simplemente viral. Yo te digo, yo en mi formación y hablar a nivel personal, más me ha preocupado porque lo que diga me lo crean porque lo está diciendo Julio César Lozada y sin importar si me escucharon 50.000 o me escucharon 100. Vos cuando te vas formando y cuando empezás a dar tus primeros pininos y transmitir credibilidad, no importa a veces el medio en el que estás. Vos podés estar en el medio más pequeño, y me refiero de infraestructura, lo que vos querrás, y la gente te sigue. Te vas al medio más importante y la gente te sigue. Entonces, eso es lo que uno tiene que aprender, que por eso es que hoy en la actualidad no comparto cuando se ingresa esa comparación de que, por ejemplo, pucha, si a Juan lo siguen 300.000, pero a Pepe solamente lo siguen 5.000. ¿Será que Juan es mejor periodista que Pepe? No creo. Sino que yo creo que a Pepe le debe estar preocupando lo que informa el contenido, la preocupación de que realmente lo que está transmitiendo sea 100% real y que después no te esté llamando después de 2 horas el protagonista te dice, ¿qué estás inventando? ¿Por qué estás dando a conocer, dando mi nombre sin saber la verdad?
O que en el caso de Juan, que los 150.000, 100.000, lo que sea, empecé a revisar que soy el mejor periodista, que soy este, que soy... No, para mí no. A mí en lo particular sí yo no lo veo. A mí no me interesa si en mi Facebook tengo, por ejemplo, tengo 500, por decirte, y el de otro colega tiene más de 50.000. A mí me interesa, y lo que es un consejo, como dice un consejo de conejo, para las nuevas generaciones de periodistas deportivos, lo que ustedes tienen que empezar a sembrar es que conforme pasen el tiempo, los años, nadie pueda apuntarle en la cara o refutarle lo que en su momento dijiste, lo que en su momento publicaste por tu medio. Eso es lo más, eso no tiene precio. ¿Por qué? Porque te seguirán 100.000, perfecto, pero a nivel de público pensante, de público que lee, de público, por eso te decía, es importantísimo el que te sigue. Hay que darle todo el respeto porque no te das cuenta a veces del que te está siguiendo, sabe incluso, puede ser que esté mejor informado que vos, que sos periodista. Por eso lo que decía Mauricio, nos obliga, nos exige. Tenemos que estar permanentemente obligados a buscar siempre acercarnos a la verdad, a no especular, a no lanzar simplemente una disque noticia sin haber sido confirmada y que después te estén posteando y digan, ¿qué estás queriendo? O por último, esta noticia salió ayer, es totalmente falsa. O sea, hay que tener, como decía, hay que tener el olfato periodístico y, y acá lo que uno se preocupa es lo que es contenido. Acá uno lo que se preocupa es cuál es el producto que vos lanzás y cuál es el producto que tiene su repercusión a nivel nacional. Yo te comento, RDC nace el 2020, ¿no, Mauricio? Sí. 2020. Octubre. Octubre de 2020. Y resulta de que RDC en los últimos meses ha estado en primer lugar en interacción de otros medios muchísimo más grandes económicamente, no si queréis, con tecnología, con lo que vos querrás, con personal, pero acá algo que es importante, el cerebro. Acá es saber discernir y saber cómo poder generar de que lo que vos lanzás es 100% creíble. Y hablando de influencia acá en Bolivia específicamente, ¿el periodista deportivo llega a influir hasta en la política? Vamos al mejor ejemplo. Allá en México, recordemos que el fútbol ya prácticamente tiene un nivel alto tan influyente que recientemente salió sobre un famoso llamado cártel del gol. O sea, corrupción en la política inmiscuida dentro del fútbol. Acá en Bolivia, porque esto lo sacó un periodista y se hizo un escándalo nacional, traspasó frontera. Ya está hablando de votar cargos gobernadores y demás. Pero acá, en Bolivia específicamente, el periodista deportivo es influyente dentro de la política nacional. Yo creo que todavía no creo, ¿no? Todavía no quiere decir que tenga la verdad, pero yo creo que todavía no. No es que influye, no es que sea influyente en la política. Sí creo, digamos, que el deporte le sirve como vehículo Palestra. al político, como palestra al político para sus propios intereses. Y ahora lo encuentran fácil. Insisto, porque se ha deformado en estos últimos años. Se ha deformado porque no se ha sabido utilizar bien la ola. Ahí está el detalle. No creo que seamos influyentes en lo político, pero sí creo que los políticos lo utilizan como vehículo. Eso sí lo creo. Hay ejemplos que sobran en Bolivia de políticos que ya estaban de picada, incursionan en el deporte y nuevamente como espuma van creciendo otra vez en popularidad. Como hay personas que empezaron a ser dirigentes deportivos o deportistas, si vos querés, ligados al deporte, llegaron a ser autoridad y no han tenido la capacidad para eso que ya son autoridad, poder realmente retribuir y consolidar mejor popularidad para hacer una buena gestión y apoyar al deporte. Entonces, eso creo que es lo que más con frecuencia se está dando, ¿no? Ahora,
del momento que vos emití algún criterio y cuando siempre decís de que nuestras autoridades no se están preocupando por el deporte, de alguna manera le llega a tocar en algunos casos lo más íntimo de esa autoridad y por ahí quiere decir, tiene razón, pero como aquí en nuestro país le rebala lo que lo que le dicen a nuestras autoridades porque no es con ellos, no se dan cuenta, ¿sabes que un hecho importante es eso? De que si vos sos político y si vos sos autoridad política y si vos haces un buen apoyo al deporte en general, tenerlo por seguro que vas a tener un rédito de popularidad muy importante. Pero acá lo que menos se preocupa es el del deporte, de la salud y de la educación, que son los tres pilares fundamentales para el desarrollo de un país. Bueno, ahora cambiando un poquito el rumbo, quería hablar en este caso cómo empezar en el periodismo deportivo ambos, porque recordemos lo que empezamos al inicio del podcast, ¿no? De que acá en Bolivia no es como en la Argentina, que es una carrera en específico ser periodista deportivo, que te dan con título y reconocimiento. ¿Cómo uno empieza en este rubro, como decía usted, y inmiscuirse no solamente al espuma, sino meterse en agua profunda? ¿Cómo uno empieza? Empezando desde cero, así. Obviamente ya siendo la carrera correspondiente, porque acá, bueno, para todo, si es que alguien escucha afuera, que en Bolivia se estudia comunicación social. Y recién ya, bueno, uno si quiere ser periodista de calle, de otro grupo, específicamente también el deportivo. No me estaba acordando de Una anécdota. no, yo creo, Jesús, honestamente que los que estudiamos comunicación es porque nos encanta, o sea, tenemos esa pasión por ser periodista y por comunicar, ¿no? Yo creo que la ciencia de la comunicación es justamente eso, es decir, que buscamos la mejor forma de llevar el mensaje de una manera sencilla, pero sobre todo que sea algo verdadero. Lo del periodismo deportivo, que es una rama evidentemente de la comunicación, en realidad el periodismo es porque te encanta eso. Que no te pesa, entre comillas, trabajar sábado, trabajar domingo, sábado y domingo cuando más trabajas, desafiarte el lunes porque es el concho de lo que viviste sábado y domingo. Decían ahí los periódicos, el periódico, nuestro fuerte era el lunes porque domingo nos tallábamos lunes. Decía, el periódico del martes es el periódico más difícil. Porque el lunes teníamos que hacer, decir, más que tienen esto, nosotros tenemos pasión. Por eso les decía yo, todos somos hinchas, porque si todos fuéramos hinchas, fuéramos unos fríos. Fuéramos unos fríos. A ver, venga, si usted no tiene la capacidad de transmitir pasión en todo lo que haga, en un texto web, en un texto de periódico, en una locución de radio, en un streaming, en un podcast, si usted no tiene la capacidad de transmitir pasión, me decían, dedíquese a interpretar números, fácil. Esa es la diferencia. Pero igual, aquí igual se maneja información. Aquí igual tenés que preocuparte cómo transmitir esa información. Aquí igual se la trata esa información. Aquí igual tenés que contrastar esa información. Es decir, aquí también igual tenés que ver la forma de por dónde salga esa información o qué es información. Igual que acá en Noticias General. No hay diferencia, solo que esta es una industria más centrada en el entretenimiento. Esa es la diferencia. Te tiene que gustar. Yo he perdido muchísimos churrascos, acontecimientos sociales, por ahí muchas enamoradas quedaron plantadas. No, es que te tiene que gustar. Sí. Tenés que saber que es 24/7. Hay veces, mirá, con Mauricio, 11, 12, 1 de la mañana. Estamos chateando, whatsappeándonos, pensando o vamos evaluando cómo fue la jornada, evaluando cómo impactó lo que salió de RDC, evaluando qué comentarios por la calle hubieron, porque eso es importante que la gente no farsea decir, sabes que yo escribí esto, yo hice esto, no. Que la gente te lo diga, peor si te conoce o que lo escuché o lo leí en RDC lo que publicaron y vos ahí aproveché y le das más elementos, pues, ¿no? O por último no leí toda la nota completa. Entonces, te tiene que gustar, tenés que saber de que esto... Yo cuando empecé al periodismo deportivo,
primer lugar que hay una diferencia, ¿no? En la época en la que estudiamos, porque también en varias materias le hice pasar a Mauricio Camarada Ferrufino, en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno se formaba el comunicador más para el desarrollo, no con área específica, periodista deportivo, periodista, digamos, para el área empresarial, en el área de relaciones públicas. Era más periodista comunicador para el desarrollo, comunicadores para el desarrollo, porque hartos compañeros han trabajado en ONG, en instituciones importantes. Entonces, ¿y qué significa? Que nosotros tuvimos la gran bendición de Dios y la gran recepción de maestros que tuvimos de que desde el primer día que empezamos a pisar la universidad, ya estamos trabajando en un medio de comunicación en el área deportiva. Por eso es que realmente esto tenés que sentirlo, tenés que saber y tenés que saber que olvidarte de lo que hoy lamentablemente está muy enfocado el ser humano en lo económico. A veces no, la comunicación no te da nada. Estudiar tal carrera porque te va a dar plata. Pero ¿qué es lo que realmente a vos te gusta? ¿Qué es lo que vos realmente crees que tenés una vocación para estudiar? Entonces, son esas cosas que uno tiene que evaluarlas y se va a dar cuenta de que podés llegar al éxito, y no me refiero al éxito que sea rico económicamente, pero con que te conozca la gente, con que tenga un cierto respeto hacia vos, eso es mucha ganancia. Eso es lo que vos le estás dejando de legado, por ejemplo, a tu hijo, a tu familia, por más que tu hijo no vaya a hacer el mismo camino de vos como periodista. Por eso lo que decía anteriormente, es una pena que muchos lleguen a creer ser periodistas deportivos, simplemente porque vieron a un hermano, un amigo, un primo, un tío, un abuelo, lo que sea, que fue periodista. Y no es así. Tenés que meterte a lo que a vos te guste, a lo que vos consideres que lo podés hacer bien. Nunca existe perfección, pero podés llegar a ese sitial, pero es con mucho sacrificio. Mirá, ¿querés pedir desde qué hora vamos a trabajar el domingo? ¿De qué va? El domingo arranca nuestra transmisión a las 14 horas con 30 minutos. Y va a cerrar la transmisión 22 horas con 30 minutos. Así que, si vos tenías un junte con tus compañeros, vos que sois delante de RDC, olvídate porque el domingo en RDC, de las 2 de la tarde, instalar equipo, hacer conexiones con Pando, que vamos a tener enviados especiales, hacer conexión directamente al estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Nos vamos a lanzar con otro departamento y cerramos con el Tahuichi con un partido 7 de la noche con 30 minutos. Es decir que fácilmente, 11 de la noche, decirle a tu mamá que te va a esperar con tapau. Es que la verdad que sí, es pasión, la verdad, esto. Porque sí, no solamente lo que sea Mauricio los fines de semana, es feriados igual. Porque hay feriados en la cual hay fútbol, hay feriados en la cual, o días del padre, día de la madre. Mira, acá en Bolivia, y no me dejas mentir, Mauricio, para carnaval no hay fútbol, se para el fútbol. Pero para Semana Santa, para Navidad, se juega fútbol. Y eso que este año fue raro. Ah. Hubo fútbol esta vez en carnal. Un milagro, como se dice. Pero es verdad, hasta Navidad hubo fútbol. Bueno, para ir condensándolo todo y para ir cerrando, porque sí, tengo entendido, bueno, también tenemos programa de TV, tenemos que prepararlo, igual, también el director igual necesita, aunque sea descansar un poco. ¿Cuál es el consejo que les puede dar usted a la nueva generación? Si quiere, más que todo, no solamente el mismo periodismo deportivo, ¿y qué es lo que tiene, lo bueno que tiene y lo malo? Porque sí, como decía Mauricio y usted lo decía, hay copias malas y hay copias en las cuales se lo bolivianiza, se lo hace nuestro. Pero ¿cuál es el consejo que se le da a esa nueva generación que quiere lanzarse a este mundo, que sabe que sí, es consciente que se va a sacrificar fines de semana hasta su propio cumpleaños, por decir? Yo cortito le voy a hacer. Primero, leer al máximo. Y segundo, que el periodista que sale en pantalla, el periodista que sale a la luz pública, es claramente el periodista que se preparó o que no se preparó. Al tiro uno se da cuenta. Ya el lector, el oyente, el televidente no es tonto. Aunque pensemos muchas veces los periodistas que son tontos, que no las creen, que se las charlamos. Que somos charlatanes. Que somos charlatanes. No es tonto. Podrán tener, insisto, ellos un montón de seguidores en redes, pero no se lo puede subestimar al lector, al televidente, al oyente. No. Y eso es una enseñanza de los viejos, que sigue hasta ahora y va a seguir. El gran problema nuestro es que nosotros pensamos, no, ya están desfasados eso. Nosotros también en algún momento, seguramente los que vienen, también pensarán, en realidad,
es la lectura y es el trabajo invisible que al final de cuentas se termina viendo a través de la pantalla. Cuando hablo de la pantalla no específicamente me refiero a través de la tele, ¿no? Es decir, el texto que escribí me doy cuenta si es que estaba preparado o no. Lo que dije en la red me doy cuenta si estaba preparado o no. Lo que dije en el streaming me doy cuenta si ese proyecto estaba preparado o no. O si se preparó o no. En realidad eso. Y todo eso viene a través de la lectura. Aprender a escribir para aprender a comunicar mejor. Lo vuelvo a repetir, lean la nota del domingo de RDC. 10 conceptos que ustedes van a saber y si ustedes lo leen bien detenidamente y lo aplican, serán buenos periodistas. Que te guste, que realmente vos seas enfermo por el tema de la comunicación, que sea respetuoso, decía Kreidler, el doctor Bismarck, que decía, acá hay un problema. El que quiere ser protagonista es el periodista, no, el protagonista es el que genera el hecho noticioso, el deportista, el dirigente, la autoridad, ese es el protagonista. No tenés que vos ser el que buscás ser un periodista que le encanta ese show, no. Que te guste, ser responsable. Y un consejo, vos podés entrevistarlo, por darte un ejemplo, al hombre más intelectual, si lo vas a entrevistar, al hombre más poderoso económicamente, o hasta el barrendero de tu calle, pero tratarlo a esos tres de la misma forma, con respeto y con altura, porque vos vas a conseguir que esos tres también te respeten la forma de cómo llegaste, vas a conseguir la noticia. Antonio Miranda, un catedrático que tuvo en la universidad, decía, hay que saber hasta cómo pararse y cómo llegar a acercarse a un protagonista de noticias para conseguir la noticia. Si vos llegás a lo típico, que porque tenés un micrófono y tal, le metés y para empezar a tutear, eso para mí es una falta total de respeto. Por más que vos seas mayor que ese deportista, por más que vos seas mayor que esa autoridad, por más que vos seas mayor que el presidente de un club, no tenés el derecho de tutearlo. Si tiene una profesión, llamarlo por su profesión. Si es médico, si es doctor, si es ingeniero, respeto, guardan respeto, porque si vos llegás a echar el fanfarrón, que porque tenés un micrófono, porque crees que te sos el cuarto poder del Estado, porque te crees que, digamos, que porque estás en un micrófono tenés la potestad, total autoridad para denigrar cualquier está fregado. Vas a ser apuntado como un periodista sin principios, sin educación y que realmente no te gusta lo que estás haciendo. Resumiendo, que te guste esto y que sepas de que 24/7 así tiene que ser el periodista. Me voy a quedar con eso último de Julio, la verdad, que te guste, ser responsable con la información, obviamente, citar la fuente, respetar a la fuente y más que todo, en este caso, como decía, realmente darle el respeto que se merece al protagonista. Eso me quiero quedar realmente, de verdad, gracias Mauricio, gracias Julio, de verdad, como se dice, tantos años de experiencia en grandes medios, empezando de cero igual, ahora con una multimedia como es RDC, que esto que ven atrás mío, bueno, lo quisimos hacer así para mostrar esto, digamos. Todo este trabajo invisible de esta multimedia que, bien, como decía Julio, a pesar de no tener el poder adquisitivo económico de los grandes, bueno, ha hecho lo que ha hecho RDC. Y al final eso es lo que queríamos quedarnos con este podcast el día de hoy, con toda esta experiencia y darle un consejo a la nueva generación. Espero que les haya gustado este podcast. Bueno, agradecer nuevamente a Mauricio, a Julio, nuevamente muchísimas gracias a los dos realmente por la predisposición y yo sé que está ocupado Mauricio, que ya está tecleando que eso no todo el podcast. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima ocasión.